Estoy en Barcelona para evento con Topo Running y una cosa que venía pensando, correr no es tan fácil como podemos pensar. De hecho, yo creo que correr es difícil, al menos el tipo de carrera que hacemos nosotros. Porque correr sin más, salir a trotar cualquier día, pues eso lo podemos hacer. Correr para entrenar para una prueba, para correr una maratón, para correr un triatlón, para correr un 5K, 800. Correr para entrenar no es fácil. Levantarte a entrenar temprano muchas veces. Tienes que salir a correr cuando no te apetece. Tienes que salir a correr como un día como hoy, cuando hace mucho calor. Momentos en los que dices, a lo mejor me apetecía más estar en una terracita o a lo mejor me apetecía más quedarme en la cama. Pero salimos a correr. Correr se suele decir que suele ser el deporte que puedes practicar o que es más fácil, pero no. Correr no es fácil. Correr es difícil. Pues parece que hemos llegado. Esta es la Topo Running House, la On House para este fin de semana. Yo creo que la ubicación no está nada mal. Y esto es, como digo, toda la ropa que vamos a tener ahora para ser una secta cuando salgamos todos con la misma ropa. Vamos a ir con el mismo atuendo. Y verás cuando nos vean aquí en el vecindario salir todos por la mañana a correr, todos vestidos igual, yo creo que igual algún susto se llevan. Creo que mala pinta el sitio. ¿Qué es lo más difícil de correr? ¿Qué es lo más difícil de correr? En general. Lo que tú veas que sea más difícil de correr. Porque muchas veces se dice, no, es que correr es un deporte que es muy fácil de hacer. Pero no siempre es fácil. No siempre es fácil. Yo creo que lo más difícil es empezar y conseguir engancharte a ello y pasar esos mesecillos malos de coger la forma suficiente. Y creo que también es bastante difícil superar los días que no te apetece salir a correr, que son justamente los que necesitas porque sin constancia pues no mejoras. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Pero por lo demás mola mucho. ¿Tú estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es lo más difícil? Sí, lo más difícil es esos días de febrero, 7 de la mañana, de noche, con lluvia, sales calentito de la cama y tienes que ir a correr. Ay. Pero bueno, eso curte. La camiseta de competición de On, oye que sí, muy chula, pero donde hay que ver lo interesante es aquí en la parte de atrás, que tiene una especie de plisado, no sé si lo podéis ver en la imagen, que son como arrugado, y eso tiene una sensación como de ventilación por aquí, por la espalda, que la verdad es que no lo había visto nunca, no solo en una camiseta de deporte, sino en definitiva en un tejido. Habrá que probarla luego, a ver qué tal. La única duda que tengo es si esto, cuando lo metamos en la lavadora, lo vayamos usando, si este plisado se va a ir perdiendo. Es que es como un acordeón de papel.
estas son las Cloudmonster Hyper, que no tienes que confundir con estas otras que son las Cloudmonster 2, porque aunque se llaman igual, no solo es la diferencia de la espuma, porque ya sabéis que esta tiene aquí una inserción de Helion HF, que es la espuma Pebax, pero hay bastantes otras cosas que las diferencian. Empezando, por ejemplo, con el upper y con la sensación que tienes en el pie, porque Cloudmonster 2, quizás una de las características principales que podemos encontrar en esta zapatilla es un upper bastante espacioso. Aquí en la zona delantera se puede decir que son incluso hasta grandes para su talla. Yo tengo la talla 46 y tengo la sensación de ser incluso una zapatilla grande para mi talla, incluso de haber probado una zapatilla con una talla un poquito menos. En esta es totalmente diferente, aquí no tengo ese problema, estas me sientan como un guante talla perfecta y además el tejido es distinto. Si lo puedes apreciar, aquí la sensación es de ser un tejido más cerrado, con mayor estructura, con mayor soporte del pie, mientras que esta pues no tiene tanta estructura, es más blandita, es quizá más agradable para esos entrenamientos más suaves, mientras que Cloudmonster Hyper sería una zapatilla más pensada para unos entrenamientos un poquito más rápidos. Pasando a la media suela, sí, en ambos podemos encontrar la tecnología de On, los CloudTex, que son básicamente pues todos estos agujeritos que encontramos, pero si te fijas en detalle, aparte de esta inserción que tenemos aquí de espuma Pebax, el Helion HF, que es la espuma Pebax de On, es el tamaño también de los agujeritos, las nubes, los clouds, el CloudTec, que se denomina en On. Si te fijas, en Cloudmonster 2 son unos espacios muchísimo más grandes porque al final permiten mayor deformación de la media suela, cosa que no ocurre con la Cloudmonster Hyper, por lo que igual, a pesar de ser la misma espuma EVA en esta parte trasera del talón, es una zapatilla con un tacto más firme que la Cloudmonster 2, que está, digamos, más enfocada a entrenamientos más suaves, más tranquilos, mientras que esta pues sería una zapatilla más para entrenamientos algo más rápidos, tiradas tempos, salidas largas, podemos decir, pero principalmente a unos ritmos un poquito más altos, sin ser una zapatilla para llevar en ritmos de intervalos. Es decir, no es una zapatilla que tú vayas a utilizar para intervalos, sino que es esa zapatilla que puedes utilizar, por ejemplo, para tiradas largas de maratón. Y una característica muy común a todas las zapatillas de On es la estabilidad que tiene, pues principalmente por esas piezas que utilizan aquí rígidas en la parte trasera y esa construcción general de la zapatilla, la anchura de base, especialmente en la zona media. La verdad es que es una zapatilla que tiene bastante presencia de aquí la zona media. Y en cuanto a la suela, pues ahí sí que son muy similares. Cambia el taqueado, mismo compuesto, es diferente taqueado, pero la sensación de las piezas puedes ver que es la misma, simplemente es dónde lleva el taqueado y la forma del taqueado, pero lo que cubre es exactamente lo mismo, con lo cual a la hora de darle torsión, pues es prácticamente lo mismo lo que tenemos en una y otra. En cuanto al lo que es el rocker, es muy similar en ambas, así que la transición de pisada es muy parecido en ambas, pero aquí en la Cloudmonster Hyper, pues al final lo que predomina es eso, es que es una zapatilla un poquito más rápida, pero sobre todo el diseño característico de On. Por cierto, también destacar una cosa común que nos ha pasado a todos, y es que los cordones, a pesar de que son, digamos, con una zona siliconada por la parte interior, pero son unos cordones que tienen cierta tendencia a desatarse. Es una cosa que nos ha pasado a bastantes mientras estábamos haciendo las salidas por la mañana, de desatarse los cordones, aunque llevases doble nudo, aunque lo llevases bastante sujeto. Suele ayudar meterlo aquí en los otros cordones, pero que sí que es una cosa que nos ha pasado bastante con este tipo de cordones, porque tal vez, a pesar de esa capa siliconada, el otro extremo es demasiado liso, demasiado deslizante.
ahora nos toca meternos un poco ahí, en agua helada. Agua que lleva eso lleno desde hace un rato, mucho hielo. Y hemos tenido un taller de respiración, no sé cómo podría llamarlo. Vamos a ver que me coloco aquí. Pues es un taller de respiración. De primera hora no tenía una sensación de, digamos yo, de creer mucho en ese tema de la respiración, relajación, pues hablemos de un viaje, pero sí que es verdad que sin haber tenido, digamos, una sensación que mucha gente parece ser que considera, digamos, una sensación astral, pero sí que es verdad que he tenido una relajación, que vengo con una lesión en el gemelo, recuperándome de una rotura del sóleo, y después del trote de esta mañana tenía la zona muy cargada. Y después de la sesión, evidentemente, pues el punto donde he tenido el pinchazo del fisio, de esa zona, pues sigue con molestia al tocar, pero mucho más relajado. No tengo tensión muscular como tenía antes de empezar la sesión, así que pues digo yo que a lo mejor esto hay que practicarlo más de vez en cuando y dejar esos minutos al día para esperar un poquito y relajarte, que también va bien. Metido en hielo y se ha aguantado. Lo peor son los primeros 20 segundos hasta que el cuerpo se acostumbra. Llegado el primer minuto, la verdad es que ya llegas a un momento en que dices, ya todo igual, y bueno, ya los 2 minutos es un alivio, pero bueno, oye, para la pierna la verdad es que ha ido bien. Hacerlo o así, o hacer pequeñas circulares así, por al lado. Sí, todo. Estas son las Cloudboom Strike de On. Particularidad principal de esta zapatilla, sin duda, es la plantilla, si lo podemos llamar de esta manera, porque esta es la plantilla, es parte de la mediasuela. Si te fijas, la media suela, la real, la que está pegada a la zapatería, la que está adherida al upper, termina aquí. Pero es que toda esta pedazo de plantilla hace de esta zapatilla especial, porque el tacto es muy blandito. Si te fijas, toda esta isla que tenemos aquí, un material, digamos, que hace las veces de plantilla, esto es lo que hace que no resbalemos, y luego el resto es básicamente la media suela, es la segunda parte de la media suela, y podemos ver aquí dentro la placa. Por lo demás, pues es una zapatilla con un tacto muy blandito, muy agradable. ¿Por qué? Pues porque en definitiva estás corriendo sobre esa mediasuela. No tenemos una ligera capa por encima de la mediasuela, no tenemos nada, sino que es esa pedazo de capa de peba que puedes ver. Y además de un tacto, como te digo, muy blandito. En cuanto al upper, pues es un upper de competición, bastante transpirable, bastante ligerito. Quizás la pega que podemos encontrar es que en la parte trasera tenemos solamente estos 2 pequeños almohadillas aquí, pero queda esto demasiado vacío, la zona central demasiado vacía, y no termina de agarrar bien. Hay que jugar bastante bien con el cierre de aquí de los cordones para que no deslice en esta parte trasera, pero por lo demás es una zapatilla con una sensación muy rápida, y que además para maratón es una zapatilla muy cómoda, incluso para aquellos que no sois, digamos, élite y no tenéis o no estáis buscando la zapatilla más rápida de On. Para vosotros esta es perfecta.
Carlos, lo más difícil de correr. Lo más difícil de correr. Porque correr no es fácil. Yo creo que ser constante al final y regular el ritmo. Siempre digo que correr rápido es adictivo. Si corres siempre rápido, te vas a lesionar, no vas a tener continuidad y no vas a poder mejorar. Así que te diría regular la intensidad en el entrenamiento, es lo que veo más complicado. Oye, ¿queréis alguna? Sí, yo he hecho lo mismo. Nos sobran, nos sobran. ¿Y qué me decís de esta? Sin duda alguna, probablemente sea de las zapatillas más llamativas que podéis encontrar en el mercado, la más especial por lo menos de lo que se ha presentado en este último tiempo, en estos últimos años, por su upper. Porque es un upper construido por un robot, que me imagino que ya habréis visto todos los vídeos en redes sociales, coloca la horma encima de la mediasuela y va tejiendo este hilo alrededor. No tiene ningún cordón, no tiene ninguna almohadilla, no tiene absolutamente nada, es solamente hilo, un poquito elástico, pero nada más. Y os estaréis preguntando probablemente dos cosas. Primera, ¿cómo es calzársela? Digamos que no es la zapatilla más fácil de calzar, pero yo me esperaba algo peor. Yo esperaba una zapatilla que quizás tenías que jugar más la entrada del collar porque no cedía lo suficiente para meter el pie, y lo cierto es que puedes ver que se puede tirar, es elástico, es suficientemente elástico y además suficientemente resistente. No tienes que tener miedo para tirar y abrir, y lo único que tenemos que hacer es tirar fuerte, meter el pie y simplemente ajustar el final del collar. ¿Cómo se siente una vez puesto? Yo me he probado primero talla 46. La talla 46 me quedaba un poquito justa, y en este lado de aquí el tema de zona de juanetes quizás rozaba un poquito. Luego me he cambiado a una talla 47, que es una talla más de lo que utilizo habitualmente. Y la verdad es que como el upper se acomoda tan bien y es elástico y cede tanto, en una talla más de la que utilizo habitualmente, me he encontrado muy cómodo, me he encontrado con espacio suficiente, y sí, es evidente que esta zapatilla, sí estamos hablando de una zapatilla para el élite. Si antes te he enseñado la Cloudboom Strike, esta es una zapatilla con un tacto más firme, no tenemos esa media suela que sale de dentro de la zapatilla, sino que aquí la placa está un poquito más arriba para que nosotros pisemos mayor cantidad de espuma y nos catapulte más. Es una zapatilla de tacto firme, pero que cuando nosotros le metemos candela, es una zapatilla que funciona muy bien y que tiene mucho retorno de energía. Pero claro, al final es una zapatilla que para maratón estaríamos hablando de una zapatilla muy élite, porque no tiene esa comodidad, por ejemplo, que sí encontramos en la Cloudboom Strike normal. Así que esta es, digamos, la zapatilla que podríamos utilizar los que no seáis élite, y esto, la zapatilla que para maratón sí podéis utilizarlo, aquellos que sois más rápidos, para 2.45, 2.40, un sub 3 estaríamos ahí, pero yo principalmente para el gran público la encuentro que es una zapatilla que es una buena opción para un 5K, un 10K. Ya te digo que es una zapatilla muy reactiva. Quizás la suela le falta un poquito de agarre comparado con la competencia, pero bueno, es una zapatilla que funciona bien, que es, sin duda, especial. ¿Difícil de correr? Pues... ¿O es fácil? No es nada fácil, y sobre todo los días que no te apetece nada, tienes que salir porque tienes el planning de entrenamientos y está lloviendo, hace frío, no te apetece nada y tienes que ir. ¿Verdad? Sí, y también saber los días que no salen los ritmos de series y demás, no irte frustrado a casa también. Ese trabajo mental para mí es muy importante. Este
más difícil de correr es cuando llegas a un pueblo llamado Piña. Lo más difícil de correr, las distancias cortas, 400 metros, 1000 metros, nunca más. No se lo recomiendas. No a nadie, recomiendo ¿no? a nadie, pero a nadie. ¿Y con cerveza? No, menos. Hoy hay que recoger. Todo terminado. Vuelta a casa. Pedazo de experiencia, ¿eh?